Buen día. El tema de hoy es identidad profesional, socialización y cultura de educación médica. Cuando hablamos de profesionalismo en medicina, debemos de discutir no solamente lo que hacemos, nuestro actuar, nuestros comportamientos, sino también quiénes somos. Cuando discutimos quiénes somos, tenemos que hablar de narrativas, de contar la historia. Esa identidad que se refleja en nuestra propia biografía. Y como sabemos, los profesionales de la salud interactuamos con ese otro ser humano al que llamamos paciente, quien también tiene su propia narrativa. En este poema del poeta veracruzano Francisco Hernández, se describe cómo en esa narrativa el paciente puede percibirse desde esa perspectiva del momento de su vida que está viviendo ahí, como lo dice él, sentado al borde de la cama, al borde del abismo, navegando junto con nosotros como profesionales de la salud lo que la historia de esa enfermedad o padecimiento pueda impactar en su biografía, puede impactar en su propia identidad personal y con nuestro acompañamiento, de nuevo retomando al poeta, vamos junto con ellos en esa cuerda floja de la convalecencia. Es muy importante reflexionar sobre ese aspecto de la identidad y la biografía del paciente, pero el día de hoy nos centraremos sobre nuestra propia identidad y biografía. E insisto, el análisis será desde la perspectiva de quiénes somos como médicos, como médicas, cómo se constituye esa identidad profesional y cómo la interiorizo como parte de en quién me convierto. En este extracto de un texto de la doctora Perry Klass, médica pediatra, habla precisamente sobre diferentes elementos que van caracterizando esas diferentes identidades profesionales. Ese proceso de transformación en el que a través de la escuela de medicina y de la residencia médica para aquellos de nosotros quien decidimos tomar ese camino, se va forjando. Y se va forjando no solamente desde mi propia expectativa sobre en quién me quiero convertir como médico especialista, por ejemplo, sino también sobre expectativas relacionadas a la misma especialidad o área en la que me estoy entrenando. Finalmente, junto con la doctora Klass, podemos concluir que este entrenamiento no solo es técnico, sino también de identidad. También a través de este quehacer y de este proceso de identificación con un perfil de quién soy como especialista, me encuentro no solamente con la historia del paciente, sino también con la mía propia. Y precisamente esta exploración es la que en los últimos años ha llevado a que en educación médica se realice un énfasis sobre el rol de la identidad profesional y el impacto que esta identidad profesional tiene sobre el profesionalismo como una competencia. Es decir, no solamente una cuestión de comportamientos o actitudes, sino lo que vamos interiorizando, lo que nos convierte en ser un médico o una médica y la relevancia que tiene que podamos contemplar, incluir esto en la estructura de la educación médica. En las últimas décadas, la reforma curricular de la educación médica ha incluido entre sus pilares no solamente la integración de el conocimiento y la experiencia clínica, sino también el considerar que estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde habrá características muy particulares, individuales de cada uno de nosotros. También ante la era de la información y el desarrollo técnico y tecnológico, el cómo podemos desarrollar una habilidad de búsqueda e innovación, pero se ha incluido, explicitado este enfoque dirigido a la formación en la identidad profesional. Insisto, no solamente se trata de el comportarnos como profesionales, sino la pregunta es cómo nos convertimos en ellos, cómo somos es parte de nuestro ser el ser un médico o una médica.
Y es muy importante entender que este proceso de identidad profesional ocurre en el contexto del entorno y los ambientes de educación y entrenamiento clínico a través de un proceso conocido como socialización. Y esa socialización es todo aquello que explícita y tácitamente influye en cada uno de nosotros y que nos va forjando esa identidad profesional. En los últimos años se ha planteado que esa identidad profesional como referente de ese profesionalismo personal debería de incluirse como una parte del desarrollo dentro de la educación médica y como una competencia, es decir, no solamente en base a conocimientos, sino en base a actuación y en base a interiorizar, a incluirlo como parte de nuestra identidad. De aquí se habla de esta pirámide de Miller, la cual consiste en una propuesta del desarrollo de las competencias. Y recordemos, las competencias son elementos de conocimientos, actitudes, comportamientos, habilidades que nos permiten desempeñarnos dentro de ese ámbito profesional. En la pirámide de Miller tradicional, esa base está formada por conocimientos, después vamos a expresar que conocemos, el cómo aplicar esos conocimientos, después demostramos que actuamos en base a esos conocimientos y finalmente lo hacemos por nuestra cuenta. La propuesta de modificación es que se agregue en esta pirámide de desarrollo de esa competencia un último nivel, que es que inclusive no solamente podamos actuar, lo voy a decir así, como profesionales, sino, como pueden ver en el ápice de la pirámide, que seamos profesionales, es decir, que lo tengamos interiorizado de manera que esto lo hacemos no solo porque es lo que corresponde, sino porque creemos que esto es lo que se debe de hacer. Y esta parte del ser, un profesional, tiene que ver, insisto, con este desarrollo de la identidad profesional. Y de este desarrollo, bien descrito por algunos, como aquí se muestra la teoría de Keegan, se muestra cómo hay etapas en las que voy evolucionando en el desarrollo de esa identidad profesional. Y lo que quiero resaltar hoy es que esas etapas, a través de ese proceso de socialización en los entornos de educación médica, se van presentando en cada uno de nosotros de diferentes maneras y bajo diferentes fuerzas. Lo muy importante de todo esto es que nos vamos transformando. Tomo aquí este fragmento de un poema de Octavio Paz porque en él evoca cómo vamos transformando esa identidad y vamos inclusive llegando en diferentes momentos de la vida a fases en las que nos despedimos de quien éramos, en las que dejamos atrás a quien fuimos y entonces nos vamos hacia ese futuro en el que quizás podemos reconstruir otra o construir otra faceta de nuestras vidas y de nuestra identidad. Esta es una forma de expresar estos procesos de socialización. El proceso de socialización nos recibe con una identidad, vamos a decirlo así, personal. Cuando entramos a la escuela de medicina, venimos con esa identidad personal ya moldeada. Y ese proceso de socialización lo que pretende es ayudarnos y contribuir a convertirnos en esa otra identidad profesional que va a desarrollar en nosotros. Ahora, muy importante para la educación médica contemporánea, analizar qué elementos son relevantes en este proceso de socialización. Este artículo publicado en Academic Medicine precisamente trata de esquematizar cuáles son esos elementos que están dentro de los ambientes de educación médica y de entrenamiento, impactando o contribuyendo en la formación de esa identidad profesional de cada uno de nosotros. Y claro, una forma de verlo es a través también de algunos ejemplos gráficos.
Ese proceso de socialización nos llevaría, como se describe en esta imagen, a ir pasando por diferentes momentos que inclusive hay símbolos que podrían ir representando cómo vamos pasando por esas etapas de socialización, lo que se espera o se nos atribuye, o símbolos que pueden ayudar a identificar probablemente en qué fase del desarrollo estoy. Noten cómo aquí en esta caricatura lo que se muestra es una bata y cómo la bata de un estudiante de los primeros años de medicina, cómo es diferente a la bata de un alumno que está en ciencias clínicas, que está en una rotación clínica, en un internado de pregrado, cómo esa bata evoluciona a una bata de residente, también qué características tiene, y de nuevo, véanlo como un símbolo, pero la socialización también incluye esos símbolos que nos ayudan a identificar en la cultura en la que estoy, en el ambiente en el que estoy. Podría inclusive aventurarme a decir, viendo a una persona con una bata de una u otras características, me podría aventurar a pensar en qué año, por ejemplo, está, o si es estudiante o si es residente. Pero noten entonces cómo hemos socializado para atribuirle eso a estas figuras y atribuirle inclusive una identidad, por lo menos en términos de en qué rol y en qué año está esa persona. Poder decir, parece que es un estudiante de internado o de ciencias clínicas o de rotación clínica, y poder decir, creo que es un residente de primer año diferente a uno de más adelante. Mostraré brevemente algunos esquemas de este artículo publicado, el cual los invito a revisar, ya que me parece que contribuye en tratar de simplificar y de explicitar a través de estos esquemas esas complejidades del proceso de socialización. En este primer esquema pueden ver cómo del lado izquierdo se plantea esta entrada a este proceso es con nuestra propia identidad personal, la que ya traemos, quién soy, quién eres. Y en ese proceso de socialización que va a ocurrir a través del tiempo, va a haber ese proceso de negociación en el que yo voy a poder aceptar algunos elementos de esta nueva identidad profesional y personal hacia la que estoy evolucionando, comprometerme con algunos otros y quizás también algunos los tendré que rechazar. Noten cómo eso me lleva hacia esta identidad personal y profesional, en quién te conviertes, en quién me he convertido, y piensen, por ejemplo, cómo ha sido ese proceso para ustedes de pasar de un estudiante de preparatoria a un estudiante de medicina, los diferentes años de la escuela y después ese paso hacia ser un residente y hacia ser un médico especialista. Esto lo que quiere decir es que los procesos de socialización son por los que debemos de pasar para, como le indica el esquema en la parte inferior, pasar de una participación legítima periférica, o sea, voy llegando a este grupo, a este entorno, y pues yo estoy aquí observando, aprendiendo a comportarme y a hacer y a integrar conocimientos y actitudes como un médico, por ejemplo, a través de esa comunidad de práctica y a través de la interacción social, voy desarrollando esa identidad profesional y personal que me llevan a una participación completa. Y claro, los procesos de socialización pueden tener diferentes resultados. Tendríamos que hablar también del entorno en el que esto ocurre y la cultura en la que esto ocurre. Tomo aquí una caricatura en la que se dice, oiga, sería de gran ayuda que sea más cordial con los pacientes, y el médico responde, caramba, enfermera, soy un doctor, no un actor. Este es el aspecto de la identidad, con qué lo asociamos y qué integramos en esos elementos de qué constituye ser un médico, qué actitudes también y comportamientos incluye ser un médico. Este esquema sé que se ve un poco saturado, pero lo que sí nos debe de transmitir es que hay diferentes factores que están involucrados en ese proceso de socialización, y son factores que tienen que ver tanto con el ambiente, el entorno, la comunidad y la cultura en la que estoy, pero también con factores personales, y cómo esas fuerzas interactúan en ese proceso de socialización y van también forjando esa identidad profesional y personal
con la que voy a resultar tras el paso por este proceso. Noten cómo siempre hablamos de un proceso y las fuerzas de este proceso pueden venir desde otras personas como nuestros modelos, nuestros mentores, nuestros profesores, hasta las experiencias que vivimos, pero también pueden venir mediadas por el tipo de ambiente en el que estamos, las exigencias de él mismo, las exigencias académicas de carga de trabajo e inclusive por factores, por ejemplo, como nuestras redes de apoyo. Por lo tanto, estos procesos nos llevarían a que obtengamos diferentes resultados en estos procesos de socialización porque son individuales. La identidad siempre es una cuestión de autorreferencia y también tiene que ver con nuestros entornos. Hoy por hoy, en la era de las redes sociales y de la era digital, pues pongo aquí un referente de esa identidad profesional donde en esta caricatura lo que vemos es diciendo a alguien, bueno, cada vez que me pierdo o que pierdo mi sentido de identidad, pues me busco en Google, ¿no? Me googleo para ver si me encuentro. Lo pongo aquí porque es importante entender algo. Hay procesos de socialización que nos pueden llevar a tener mucha claridad y nos pueden nutrir esa imagen de mi identidad personal y profesional que yo ya tenía preconcebida o que quiero y quisiera desarrollar, pero hay otros ambientes de socialización que me pueden llevar a sentir ese núcleo de tu identidad, porque finalmente entramos como individuos a un entorno en el que somos nosotros quienes con esa identidad personal, que incluye tu ética personal, tu moral personal, integramos esta identidad profesional donde está pautado con esa ética profesional de la que soy responsable y esa dimensión del entorno social o normativo, que aquí lo llamo ciudadano, en lo que también hay una identidad social, o sea, una identidad que se espera que cumpla con. Y esto nos lleva a entender lo que algunos han planteado en un modelo como el profesionalismo, como un sistema complejo. Es decir, no solamente es lo que yo pueda expresar, comprometerme, actuar de manera con una pauta personal, sino también en esa interacción con estos otros elementos de mi identidad personal y con estos elementos del ambiente, de cómo son esas interacciones sociales y las relaciones que se dan en el ámbito de la práctica y entendiendo también cómo hay un referente de participación como grupo profesional. Un movimiento social profesional significa que entonces también estamos incidiendo unos sobre otros. Y bueno, la invitación de este tema es a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros desde esa esfera personal podemos ir empoderándonos para pautar nuestro propio camino de desarrollo de identidad profesional y poder estar más cerca de convertirnos como profesionales y como personas en quienes tenemos nosotros mismos esa aspiración de ser. En las siguientes diapositivas encontrarán más información relacionados a algunos elementos que impactan o podrían ser impactados en estos ámbitos de socialización. Los invito a revisarlas y a poder con ello complementar la revisión de este tema. Muchas gracias. Sentirme francamente perdido, francamente desconectado con quien yo pensé o creí que me iba a convertir como profesional. Y aquí es muy importante revisar que nuestros diferentes roles como estudiantes y residentes en ese proceso de socialización que está impactando en ese proceso continuo nuestra identidad personal y profesional, pudiera estar impactado, influenciado por ambientes, digamos, que nutran esa identidad y los ideales que ésta conlleva, que me pueda llevar inclusive a disfrutar lo que hago y a disfrutar todo lo que esto implica. Sin embargo, también pudiera haber ambientes en los que estemos lidiando con ambientes que sean más hostiles y que me lleven también en ese proceso de socialización por sobrecargas de trabajo, por ejemplo,
por ambientes hostiles de entrenamiento clínico, como hemos mencionado, con el fenómeno del maltrato en la educación clínica, que me lleven también a desarrollar ansiedad, temor, estrés y que tengan como consecuencia inclusive elementos que voy aprendiendo en ese proceso de socialización, de desprenderme, de despersonalizarme, de perder ese idealismo, de desarrollar mayor cinismo y de poder lidiar con ese entorno. Y aquí es donde es relevante, es más relevante este tema. Comprender que este proceso de socialización, si bien va de la mano del ambiente, si bien efectivamente dicen las investigaciones, si estás en un ambiente más favorecedor hacia esos ideales de la identidad profesional y de la práctica profesional, pues te estarán promoviendo este resultado. También tendríamos entonces que identificar aquellos ambientes con factores hostiles o no favorecedores y diseñar estrategias propias para poder contrarrestarlos y poder dirigirme hacia el desarrollo de esa identidad profesional como yo lo tengo preconcebido, es decir, a mi aspiración. Esto es un poco la invitación a no dejarnos arrastrar hacia cómo el ambiente nos quiere formar en esa identidad profesional y recordar que nosotros tenemos esa pauta también de influencia y que inclusive en los ambientes más hostiles o no favorecedores puedes diseñar estrategias para proteger. Probando grabación en PowerPoint utilizando formato para exportar.